Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra. El día de hoy tenemos una gran invitada y está con nosotros Nora Saldaña. Nora, bienvenida al podcast. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Sé que es algo que se dice siempre que nos invitan a participar en alguna grabación, pero en realidad usted sabe que hay mucho cariño con usted y que siempre genera alegría cuando estamos en alguna plática. Entonces, pues aquí materia dispuesta para lo que usted quiera preguntar. Hice la tarea, doctor. Qué padre película, ¿eh? Nora, y por ahí quisiera yo empezar. Nora es una gran periodista y conductora experta en temas de salud mental desde hace más de 20 años y la hemos invitado a este episodio del podcast de Cinequiatría. Para quien nos ve y nos escucha, como bien saben, analizamos películas y lo hacemos desde la perspectiva de la salud mental. Y esta vez, pensando en Nora, y que es un tema apasionante, el cual vamos a hablar el día de hoy, elegimos una película que lleva por nombre Minamata o El fotógrafo de Minamata, como ustedes la puedan encontrar. Es una película increíble. Y antes de pasar al análisis, Nora, quiero preguntarte, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció la película El fotógrafo de Minamata? Extraordinaria película, doctor. Gracias por la recomendación. Tengo que reconocer, no tenía ni idea de que existía esta película. Oh, gran actor, ¿no? Gran actor. Ya ahorita dirá quién es el actor, eso se lo dejo a usted. Pero cruda, me parece cruda la película, creo que esa es la palabra, porque muestra problemas de salud mental de un periodista que cubre la cuestión bélica, la cuestión de las guerras y que poco pensamos incluso los que nos dedicamos al periodismo. Y hasta yo pensaba, eso es periodismo de palabras mayores, doctor. La verdad es que la vi sola, no la vi acompañada, quería analizarla, quería disfrutarla porque esa es la palabra también, pero cuando vas viendo todo lo que le ocurre, dices, en ningún momento me lo imaginé, pero también me hizo pensar en algunas cosas que yo viví durante la pandemia de COVID-19, que si me lo permite más adelante le platicaré. Como no, Nora, y justo te invitamos porque aparte de ser experta en estos temas de salud y periodismo, queremos conocer de tu opinión, tu vivencia, tu experiencia. Fíjate que a mí también la película me pareció genial. Para quien nos ve y nos escucha, sepa que es de la vida real. Es una película que se sitúa en los años 70 y que esta vez vamos a analizar a su protagonista, a un magnífico actor, Johnny Depp, encarna este personaje. Vamos a hablar de uno de los fotógrafos más importantes de su época y dicho por los que saben de estos temas, y seguro tú lo sabes muy bien, es como un referente para hacer este tipo de trabajo fotográfico, fotoperiodismo, ¿no? Y hablamos de William Eugene Smith, que para efecto de toda la película le llaman Gene, y así es como se refieren a él. Nos va a tocar verlo en los últimos años de su vida. Vamos a hablar algunos detalles de él que se insinúan en la película, que no se hablan con detalle, pero la idea es que tú y yo le comentemos a las personas cómo desde el inicio de la película estamos observando a los corresponsales de guerra. Y de eso va a tratar mucho el episodio del día de hoy, porque a diferencia de las personas que van a estos conflictos bélicos, que son las Fuerzas Armadas, pues tienen algún entrenamiento, están familiarizados a qué van a realizar, pero los periodistas, los fotoperiodistas, no lo están. Y me encantó escucharte que dijiste esto de, híjole, es que uno no pensaría que ellos también requieren ayuda, que ellos también necesitan asistencia. Hay asistencia para veteranos de guerra, claro que la hay. Y de salud mental, como bien dices, por montones, desde Vietnam y todos estos veteranos que forman parte de estudiar diversos temas de salud mental, de cómo impacta un conflicto bélico. Pero quisiera preguntarte tu opinión en las primeras escenas donde vemos en dos momentos allí. Quiero preguntarte del primero
donde tiene fricciones, donde su jefe, quienes Mm. están en lo que yo entiendo que era la redacción o que son las personas importantes, de ahí hay que comentarlo, es una revista que ya no circula, pero que fue muy famosa en su momento, la revista Life. Él empieza a solicitarle entre trabajo, vemos a un Jean pues ya venido a menos, un hombre que había tenido varios excesos. El caso es que tiene roces y fricciones con él, donde le extiende un cheque que él considera una gran ofensa. Y mi pregunta va en el sentido de, ¿esa presión y estrés se vive en las personas que se dedican, como ya sea los reporteros gráficos o los reporteros en general? Claro, doctor, y ubico perfecto esa escena porque es como estar en el top 10, como el rating cuando estás en televisión, como esta cuestión de que te respondan, siempre se estudian las audiencias y de que te respondan, también va si tu programa es exitoso, lo pongo entre comillas, o no es exitoso, porque al final estás trabajando, estás escribiendo para las personas. Y entonces ves a un Jean decadente, esa es la palabra, pero que nadie se puso a pensar que el tipo llegó hasta ese extremo porque no recibió atención de salud mental, porque fue a cubrir algo terrible, porque estar en medio de una guerra es que eres víctima también. No hablo de esta cuestión como que le hayan disparado, aunque sí tiene algo traumático, pero en ese momento tú no lo sabes. Lo que sí sabes es que si cubrió una guerra, que además él se especializa en esta cuestión de cubrir eventos bélicos, el tipo debió haber recibido ayuda, pero ya no está en su mejor momento, según el jefe es el jefe de editorial, de editores, y en este caso, el fotoperiodismo es más complejo porque en una sola imagen tienes que transmitir toda la nota, en una sola imagen, ¿no? Y eso es más complejo todavía porque cuando yo escribo, pues puedo incluso, dependiendo de el número de caracteres o el número de cuartillas que te soliciten, pues tú tendrás más espacio para explicar, pero en una sola foto, transmitir lo que está ocurriendo, que eso es el fotoperiodismo, es muchísimo más complejo. Entonces, lo que se entiende es que él fue un top 10, ¿no? Y de repente ya no lo es, pero por todos estos problemas de salud mental que tuvo, y entonces al jefe le parece fácil darle un cheque que nunca se ve la cantidad, ¿verdad? Porque el otro, Jean lo que quiere es dinero para sobrevivir. Ni siquiera es que quisiera lujos, lo que quiere es sobrevivir. Y entonces, en esta molestia, que la entiendo también, es como no reconocer toda su trayectoria, no reconocer todo lo que le aportó al medio. Es decir, cuando se piensa en los famosos, evidentemente nunca se piensa tanto en los famosos periodistas o fotoperiodistas, pero en los medios a los que trabajan sí. Y entonces de repente es alguien que ya no vale tanto y no sabemos qué cantidad le haya dado, pero es terrible, el impacto es fuertísimo y de por sí ya con todo lo que está viviendo, más esa ofensa, el tipo sale devastado de ahí, ¿no? Y Devastado. justo de ahí, Nora, es donde viene esta reflexión tan importante, porque bien lo estás describiendo, uno se acaba interesando por la vida de Jean y empieza uno a revisar y en 1945, cubriendo Okinawa, él ya había estado en Japón, recibe una herida muy seria donde tiene lesiones, al parecer por un mortero, suponemos quemaduras, que lo alejó del fotoperiodismo por un tiempo considerable. Y fíjate que yo revisando un poco la vida de Jean más atrás, que esto lo digo para dar paso a la siguiente opinión que quiero conocer de tu parte. Muy joven, siendo él un adolescente, su padre se quita la vida. Y dentro de los biógrafos de Jean mencionan que la manera en cómo los medios trataron la noticia fue lo que inspiró a él a dedicarse a eso que siempre mencionó y de algunas frases célebres, porque los profesionales del fotoperiodismo la citan constantemente, decía: no puedes ser objetivo en una fotografía, pero sí tienes que ser honesto.
Y esto era lo que manejó todo su trabajo y quería yo pasar a la escena donde lo vemos efectivamente en una casa, al parecer vivía en un tejado, en una especie de conjunto de departamentos con una luces neones Horrible. que entraban por la ventana, completamente con una condición de botellas, cigarros, excesos. Nos empezamos a enterar un poco a dónde lo llevó y muy buena reflexión ahora, a dónde puede llevar a una persona que cubre los conflictos bélicos el no haber recibido atención en salud mental. Lo vamos a decir tú y yo más adelante, pero le quería llegar a esta reflexión. Empieza a grabar un audio, lo que parece un audio de despedida hasta que lo interrumpen los toquidos en la puerta. ¿Qué te parece ese momento, Nora? Me parece uno de los momentos cruciales de la película, porque yo me imagino que él iba a hacer algo contra su vida, Yo también. porque ve sobre la mesa pastillas, pues todos los excesos que tenía, ¿no? Porque tenía muchas adicciones. Sí. Al final sí tenía muchas adicciones y era de lo que se estaba agarrando. Y estoy segura que el dinero que fue a pedir a su jefe, yo ya, es que sacas muchas conclusiones. Era para compartirlo o con su familia, que más adelante ya usted platicará qué pasa también con su entorno familiar, este, o yo me imaginé para quitarse la vida, porque por eso estaba grabando el audio, porque él iba, si no, ¿para qué puso todo ese super cóctel, por llamarlo de alguna forma, sobre la mesa? ¿Por qué lo puso? Era por eso, porque no encontraba ya otra salida. Y ahorita que usted lo menciona, doctor, yo también soy mucho de hacer la tarea y en ese conflicto bélico donde él sale herido, después de eso, tuvo, según lo que leí en su biografía, más de 32 cirugías. No fue cualquier cosa lo que le pasó. Y aún así, no fue una persona que recibiera atención. No, no hablo de la cuestión física, la cuestión física o sea, quedó con estas secuelas, estas cicatrices de las quemaduras, pero bueno, yo decía, aparte de todo lo que vivió, la parte mental, que es que en aquellos tiempos, doctor, ¿quién iba a hablar de la cuestión mental? Si ahorita con trabajos y logramos reconocerla, ¿usted se imagina en aquellos tiempos? Lo que querían era productividad. Eso es lo que querían. Cuando el tipo dejó de ser productivo, era como un estorbo, ¿no? Que lo recibían en la revista, pues yo creo que por una atención a lo que había hecho. Pero con respecto específicamente a esa escena, me parece a mí, la escena es un antes y un después. Él se iba a quitar la vida, es lo que yo pienso. Completamente, Nora. Yo tuve esa misma sensación cuando lo observé. Decimos estas cartas de despedida que algunas personas alcanzan a elaborar, pero él estaba grabando un audio. Bien mencionas a la primera esposa y a los 5 hijos que vivían en una situación de mucha precariedad, porque él había, como bien describes, venido a menos y solo podemos imaginar el impacto de haber estado cubriendo, porque estuvo en España, estuvo en Japón, las heridas de las cuales nos estás haciendo mención, y claro que eso puede dejar secuelas importantes desde el estrés postraumático, de síntomas como pesadillas, volver a revivir el incidente, tener esos sueños donde vuelve a experimentar ese dolor y sufrimiento, depresión, ansiedad. Y fíjate, la evidencia nos enseña, no me quiero brincar hasta allá, pero la evidencia actualmente nos enseña que el consumo de alcohol en los corresponsales de situaciones bélicas es mucho mayor que la población en general, y empiezas a reflexionar acerca de que pues de algo se tienen que agarrar, tienen que buscar alivio de alguna manera, porque ya lo veremos tú y yo, enfrentan una y otra vez riesgo, amenazas. Y Jean no nos deja mentir, porque más adelante en la película vemos parte de los riesgos del ejercicio de su profesión en una de las manifestaciones de esta empresa, donde la razón por la que Jean está en Japón, en este pueblo pesquero, es porque quien se convertiría en su segunda esposa, que por ahí la historia se resume muy rápido, le convence a través de unas fotografías de que tiene que ir a ese lugar, que ya se había hecho mención. Es un lugar donde una gran empresa está tirando mercurio al mar, al río,
y esto está contaminando a los peces y dio por allá a los años 50, 60 una condición de nacimiento que le llamaron el síndrome de Minamata. Y no daban como qué tipo de enfermedad, y es una condición muy parecida como la parálisis, que genera un daño irreversible en la población. Y bueno, este tipo de contenido en la historia laboral de Jean, pues le hacía mucho sentido. Ya cuando uno empieza a revisar no fue tan rápido y romántico. El caso es que él se ubica en este pueblo pesquero y empieza a interactuar y a buscar algo que yo quería preguntarte. Bien dijiste, una imagen puede ser tan y tan poderosa que él no tomaba una imagen, tomaba decenas de cientos, llegando a miles, pero él buscaba captar los ojos, la mirada, el rostro, para poder transmitir y que impactara a nivel mundial lo que esta empresa estaba haciendo, que entre otras cosas era no responsabilizarse de esto que negaron una y otra vez hasta que fue imposible hacerlo. Pero esta parte donde él trata de convencer en un primer momento a la población, ¿qué te parece? De captar esas imágenes. Pues creo que ahí él no estaba tan convencido de lo que estaba haciendo. O sea, creo que fue en esta hambre que se dice de buscar la nota, de buscar estas imágenes, pero no estaba tan convencido. Cuando él llega y empieza a hablar, porque usted se refiere, es que hay dos escenas donde él trata de convencer, pero la primera dice es con la familia, doctor. ¿Usted habla con la familia o cuando está ya con todo, con parte de la comunidad? Con parte de la comunidad, Nora. No, cuando ya está con la comunidad es ahí él ya está convencido, ya se abre y lo que la gente ve es, aunque hace la traducción, esta persona que era como el líder, ¿no? Del movimiento. el que defendía todos estos derechos y esta cuestión que le empezó a levantar la voz, es que ahí él llega ya transmitiéndoles emociones y sentimientos, y entonces creo que ahí logra empatía. Y es una escena muy fuerte porque viene después de que queman el lugar donde él estaba revelando las fotos y ya había trabajado un buen rato y él creía que ya tenía el material, pero aunque las fotos eran muy buenas, las fotografías que él había tomado eran muy buenas, en ninguna él había transmitido esto que usted dice, su esencia, esta mirada, esta parte humana, donde yo sintiera la empatía de lo que estaban viviendo. Cuando él llega y pide que traduzcan lo que va a pedir, ahí, doctor, es que no hay forma de que no se te ponga la piel chinita. Ahí él llega convencido y entonces ellos sienten que sí es uno más, que es uno más que va a contar lo que está pasando, que va a contar su historia y entonces le tienen esa confianza. Un momento muy, muy duro porque era permitirle entrar a lo más íntimo, a lo que más cuidas, que es tu familia, tu día a día. Y unas imágenes tremendas de verdad, porque usted decía parálisis cerebral, pero no, doctor, es que las deformaciones estaban impresionantes, la Eran verdad, o sea, impresionantes, Nora. era, Era una es una afección terrible. severa, ceguera, pérdida de movilidad. En la película observamos la interacción de él con un joven, Ay, un joven sí, que se encuentra viendo un partido, lo que parece están jugando un poquito de fútbol los niños, de las primeras interacciones, y es muy hermoso porque él nos va enseñando esa parte, nos va mostrando que este pequeño, este jovencito, en algún momento le dice que si no tenía temor de tocarlo, ¿no? A qué sí, grado podía? Porque sus manitas tenían una deformidad donde las palmas de las manos no se podían juntar, los dedos estaban, como bien describes, con deformidades inexplicables, que mucho derivado del consumo de peces contaminados por esta agua que había tirado sus desechos esta empresa, pero ¿cómo empieza a acercarse? Poco a poco, y bien dices, hay una primera escena donde lo acoge una familia, que es donde ellos se instalan al inicio, y es donde él trata de pedir permiso para la familia
de tomar esas fotos que lo caracterizaban, porque Sí. Jean fotografió a un médico en una zona rural, e hizo todo un ensayo, fotografió a una comunidad rural española en el franquismo que nunca lo dejaron que saliera. Era un hombre que iba en busca de esa imagen, como describías muy bien, que hable por sí solita, que te pueda transmitir, que te pueda conmover, que genere esa sensación, y en una primera acercamiento no ocurre, pero él empieza a involucrarse, como bien describes, tanto que en una de las manifestaciones, y es ahí donde quiero conocer tu opinión, qué riesgo tan grande, qué peligro tan grande los corresponsales, donde él es violentado gravemente, es golpeado, él está cubriendo a nivel gráfico estos reclamos a esta gran empresa, y es muy violentado, tanto que hay quien dice que posiblemente de estas heridas derivó más lo que ya traía, que su vida terminara unos años después. Esta parte del periodista, de exponerse a situaciones donde su vida o de las personas con las que está en riesgo afecta, Nora, impacta. Sí, doctor. Esa escena es muy fuerte porque al final del día, todo este coraje que tenían los dueños de las empresas mandan a gente a golpearlo a él específicamente porque ellos sabían que con ese trabajo él iba a dar voz a toda esta gente. Y de verdad es que lo golpean de una manera. Yo creí que lo iban a matar. Yo creí que lo iban a matar, porque no entiendes en qué momento una persona que solo lleva una cámara les puede representar tanto miedo como si llevara un arma. Y entonces lo atacan igual que si llevara un arma. O sea, así de terrible era lo que estaban haciendo en esa empresa, que les generó tanto pánico que él llevara una cámara para que el mundo supiera qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pero me parece que hay una desventaja terrible, porque con una cámara no vas a matar a nadie. Él solo estaba, además es el derecho a esta libertad de expresión, pues el periodismo es eso, que tú le presentes a la gente lo que está ocurriendo. Eso es lo que te enseñan, que durante el camino tienes que ir modificándolo, porque hay muchas adversidades, doctor, hay muchas cosas que no puedes decir, pero no solo hablo de esta cuestión de cuidar también a quien le estás hablando. No puede ser tan crudo. Es decir, hay cosas que nosotros mismos no es que estés coartando, sino que estás cuidando a quién le estás hablando y qué le vas a presentar, porque entendemos que la gente sabe la realidad, pero tú no puedes, rápido me salgo, un ejemplo, como en el COVID, cuando tú presentabas los programas, yo estuve en un programa especial en IMER que duró mucho tiempo durante el COVID, cubrí los primeros casos hasta el final. Y tú no puedes alarmar a la gente porque tampoco tienes la verdad absoluta. No puedes hacer eso. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. Y lo que él estaba haciendo, Jean en este caso, me traslado hasta allá, hasta Japón, era nada más cubrir lo que estaba pasando. Pero eso representaba un impacto económico para la empresa muy grande. Pero casi lo matan. O sea, es terrible. Y no se la pensó, porque además era un apasionado de esto y yo le reconozco eso, ¿no? Hay niveles en el periodismo, doctor, hay diferentes formas de hacer periodismo y la que él hacía me parece una de las más arriesgadas. Sí, y él lo dice y lo menciona siempre con esta honestidad que él reconocía la falta de objetividad, Nora. Y qué importante escucharte, que nos digas que las imágenes se deben de cuidar, que lo que tenemos acceso a estar constantemente observando, los profesionales como tú en esta área seleccionan, cuidan, evitan generar una reacción de pánico, porque una de las razones por las cuales las personas pueden estar experimentando estrés, yo también me salgo un poquito de la película llevando a la actualidad, es que hoy por hoy cualquiera es un, pues no diría yo un fotoreportero, claro, porque eso es todo una profesión, pero puede registrar en tiempo real hechos, sucesos violentos,
sucesos de situaciones que están ocurriendo de abuso de manera muy gráfica que vale la pena que la gente nos ve y nos escucha, sepa que puede afectar tu salud mental, porque ahora sabemos que los trastornos por estrés no solamente ocurren por estar presente en una situación. Si tú estás observando la pantalla de tu móvil, estás observando en cualquier tipo de dispositivo constantemente este tipo de imágenes, va a llegar un momento que vas a desarrollar reacciones por estrés. Y esto lo decimos porque está estudiado desde el año 2000. Ha habido profesionales que se han dedicado, como bien decías, tiene muy poquito tiempo, Nora, que se está tomando esa responsabilidad de cuidar las imágenes que no solamente reporteros tendrían que observar, incluyen también personas dedicadas a la impartición de justicia y a la seguridad que tienen que ver esos videos, que tienen que ver esas imágenes. Pero sin salirme del fotoperiodismo y volviendo a él, a lo que son los periodistas, un psiquiatra de origen sudafricano que en Canadá realiza su trabajo y es un clínico e investigador, desde el año 2000, inspirado por una consultante reportera, empezó a estudiar el impacto que tiene cubrir las cuestiones bélicas en los Mm. reporteros y ha encontrado mayor consumo de alcohol y sustancias, ha encontrado mayores cifras de depresión, mayores de ansiedad, mayores de estrés postraumático, sobre todo en los reporteros que son locales, que ahí sucede la nota, que ahí están cubriendo, a diferencia de los que llegan por periodos de 2 a 3 meses a cubrir la nota y regresan y de manera recurrente lo hacen. Y también este investigador habló de lo que decías tú al inicio del episodio. Las personas no se animan a decir, estoy afectado emocionalmente porque pueden perder su trabajo, porque temen que ya no sean enviados una y otra vez, porque Feinstein, este investigador, dice, yo me hago la pregunta, ¿por qué regresan? Y también es cierto, ¿por qué les cuesta trabajo adaptarse? Perdona que me haya extendido, pero me No, inspiró está lo que perfecto, decías. doctor. Pues estamos aprendiendo muchísimo también de lo que usted nos dice y sí, lo que comenta de cuidar las imágenes, yo en verdad que no logro entender cómo hay gente que cuando ocurre ahora con estos dispositivos electrónicos, cuando ocurre un accidente, y me ha tocado viajar en el metro y gente que desafortunadamente se quita la vida. ¿Para qué lo graban? ¿Para qué lo suben? ¿Qué te va a llevar? Eso no es llevar un mensaje, eso no, a mí me, yo ni siquiera lo juzgo, pero yo digo, será por morbo, será por curiosidad, ¿qué es lo que los mueve? Pero la verdad es que es impactante y yo no grabaría eso. Y estudié periodismo, pero no creo que transmita nada, ¿sabe? No lo creo. Respeto a las personas que lo hagan, insisto, no juzgo, pero sí creo que tendríamos que ser más cuidadosos de la salud mental y del dolor de los demás. Me pareciera que eso se ha vuelto, como mencionas, Nora, una especie de búsqueda insaciable de reacciones de otros usuarios para volverse viral tu imagen, para darle Sí. like, para reenviar, retuitear o hacer todo lo que se te hace en la actualidad con una imagen y decir yo la tomé, es mía. Yo la hice, yo la subí y pareciera, y sin duda alguna, hablando de los principios de la conducta, todo comportamiento que recibe una respuesta positiva tiende a aumentar en frecuencia, pues pareciera que ahí los teóricos del conductismo nos pueden ayudar a entender este fenómeno que bien describes, que a la lógica no tiene lugar. Uno dice, ¿cómo es que se hace algo? Y volviendo a la película, era lo que Jean no hacía, lo que tú bien nos mencionas, porque hay una parte hermosísima, que es la fotografía, que hay quien dice es la fotografía o la mejor fotografía que pudo tomar Jean a lo largo de toda su trayectoria. Creo que se llama Tomoko. Tomoko me parece Sí, que a lo Tomoko. mejor Tomoko, ¿verdad? Es la fotografía donde de estas deformidades que los niños nacían con ellas y vivían algunos años con unas grandes discapacidades con familias amorosas, donde hay quien dice, esta pequeñita ni caminar, ni mover, ni nada podía, no veía, no escuchaba, pero sí recibía ese gran amor y en una de las escenas se la encargan a Jean
donde le Sí. echa una canción y empieza a conectar con ella. Pero bueno, vuelvo a la fotografía. eh, a mí me conmovió, a mí me puso la piel fría, me dijo tanto en tan poco lo que comentabas, pero quiero conocer tu opinión. ¿Qué te parece de esta increíble fotografía? Pues mire, doctor, la verdad es que yo soy una persona muy emocional. No sé si así sea correcto decir, porque hay gente que dice, yo no soy emocional, yo expreso mis emociones. Aprendí a hacerlo, la verdad es que no sabía hacerlo, pero aprendí a hacerlo. Y yo lloré. Cuando esa imagen lloré, porque además me acordé, es la primera pequeña que él quiere fotografiar, no lo permiten los papás, y en una cuestión de respeto y sí de confianza, quizás yo no te conozco, no sé para qué quieras tomar las fotografías, aunque fueron muy amables, pero después, como usted dice, lo dejan al cuidado de esta pequeña y él que no había estado en contacto ni siquiera con sus hijos, pues no, dice como que voy a hacer yo con ella, pero incluso hasta hace que le toque la barba, ¿no? Y creo que ahí es donde conectan y después, cuando ves esta fotografía, es que además es una sorpresa para todos, porque la que va a ser su esposa, bueno, la que ya es su pareja en ese momento, Ujú. prepara todo y de repente, después de que a él le dan una golpiza tremenda, ¿no? Y que queda muy mal y que sale del hospital, va ahí y tú no sabes qué va a pasar, no sabes a quién le va a tomar la fotografía. Cuando la escena cambia a ellas, es una tina de baño, ¿no, doctor? O Sí, sea, es una pero de tina de madera, baño. una cosa lindísima, Sí, además, como sí, un sí. pequeño jacuzzi pareciera. Ajá. Este, y las ves a las dos, es que es una hermosura, es que no te a ver, lo que a mí me pasó es que vi belleza. Sí, No vi que la niña tuviera, o sea, sí, claro que ves la deformación que tiene en su cuerpo, por supuesto que sí, no lo estoy romantizando, pero no lo ves igual. Es que no lo ves como las imágenes que tomó en el hospital, ¿no? Donde de verdad ves unas fotografías terribles, ¿no? Aquí ves arte. Es que es sí. arte lo que él logra transmitir. Es decir, Amor de la es madre a la hija, amor. exacto. Amor de parte de las 2 nunca no entiendes que ella no habla, Es no ve, es que se transmite amor, ¿no? sí, Y de la mamá, bueno, es una cuestión que cuando eres madre, de verdad es que con la mirada le transmitió todo el amor que puede sentir una madre hacia su hija, sin importar la condición que ella estuviera exactamente. viviendo, pero también ves la crudeza de lo que está haciendo la empresa, de lo que hizo la empresa, y también ves esta cuestión de esperanza de si van a lograr transmitirlo con esa foto. Todo eso me pasó. Fue Que un choque de emociones muy fuerte. yo también, ahora me sentí, me identifiqué, lo viví, experimenté. ¿Por qué? Pues te van relatando que la familia para darle de comer se lleva 5 horas aproximadamente, se turnan los cuidados, los hijos están entregados y como muchas familias, no igual bien dices, no estamos romantizando una tarea tan ardua y difícil como es ser cuidador, pero se puede vivir de otras maneras, ¿no? Nos enseñó la imagen de que una situación desafortunada se convierte en tragedia por la manera en que respondes a ella, ¿no? No tanto por la condición, sino la manera en que vas a responder. Y la familia respondió con amor, con unión, con cuidado. Se van acercando otros habitantes de este poblado, incluso uno de ellos logra y nos dan a entender que logró rescatar los negativos antes de que incendiaran Sí, este improvisado estudio de fotográfico para revelar y le dice, te agradezco el respeto con el que trataste a mi mamá, porque algo fascinante que había en él era el respeto que tenía por su trabajo y le deja ver también a quien después fue su esposa y gran activista y luego dueña de los derechos que según leí, Nora se los regresó a la familia, les dijo, ustedes son los únicos que tienen derecho a saber qué hacer con esta gran fotografía, pero ella cuando indignada se entera de lo omiso que había sido esta empresa, él le dice, te he dicho que tengas cuidado, tú solamente enfócate en lo que quieres transmitir, porque se puede quedar un pedazo de tu alma en cada foto. Y hace una sí.
sí, de su propia experiencia. Así que, pues Nora, ya entrando un poquito avanzados en el episodio, el doctor Feinstein, este investigador que te platico, también estuvo en temas de COVID y también estuvo involucrado en cómo afectó a las personas constantemente estar enfrente de ello. ¿Quisieras platicarnos tu experiencia? Brevemente, doctor, sí, a mí me dicen, me llaman y me dicen, oye, Cofepris quiere hacer una serie de programas para informarle a toda la población sobre qué es el COVID y qué está pasando, algo que desconocíamos todos, Todos. todos, y yo por supuesto dije que sí, empezamos a grabar estos programas sin cubrebocas, iba, al principio iba todo el personal a trabajar, después, doctor, cuando empiezan a decir del uso de cubrebocas, éramos solo los necesarios, pero sabe que yo dejaba a mis hijos aquí en casa. Y a mí lo que me generaba era mucho estrés de no contagiarlos cuando yo regresara. Y yo hacía los programas, los grababa todos los días, a veces grababa hasta 2 programas. Y por supuesto que estaba interesada en llevarle la información a la población, pero ni yo misma ni los médicos sabían qué es lo que estaba pasando en realidad. La primera entrevista que yo hago, la doctora es una doctora del Hospital General que dice que es lo que sabíamos todos. No, es que no estaba mintiendo, es que eso es lo que ¿No? sabíamos todos, Ajá. que es una enfermedad viral, que no va a pasar a más, que... Y de repente, doctor, grabando y grabando programas, nos vamos dando cuenta de cuántas personas empezaron a fallecer, de todo lo que estaba ocurriendo, de que los servicios no eran suficientes. Y entonces mi estrés y mi angustia por contagiar a mis hijos era cada vez más, aunque no se las decía, porque ellos de verdad no salían de casa y no eran unos niños tampoco, pero son mis hijos. Y también me tocaba llevarle a mi mamá la despensa, a mi mamá, una persona mayor, y me decía, hija, pasa a comer. Y yo no pasaba, doctor, porque yo tenía miedo, porque yo decía, mi mamá aquí encerrada, como sin que nadie esté con ella, y yo voy a venir a causarle una enfermedad a mi mamá cuando además todavía ni se veía lo de las vacunas y todo. Es que me tocaba ir a los supermercados y no ver casi a nadie, y cómo las personas no nos acercábamos por temor, nos veíamos como de no, igual tú tienes COVID, y la gente cada vez más separada, y yo veía lejano el que algún familiar tuviera COVID o que algún familiar falleciera, y de repente ya no fueron lejanos, doctor, de repente Más cerca fueron cada ya vez. amigos, ya era familia. Y entonces mi angustia por contagiar a mis hijos y a mi familia, a mi madre específicamente, era cada vez más. Mis papás, mi papá ya falleció, pero eran divorciados, y mi papá, yo le escribía todo el tiempo, papá, ¿cómo estás? Y todo. O sea, mi papá no me generaba ese temor porque yo no lo veía, pero al final mis hijos y mi madre sí, pero también era mi responsabilidad de lo que yo estudié, era el momento de ponerlo en práctica, más todavía porque yo me he dedicado al periodismo médico y he entrado y he visto enfermedades que nunca me imaginé que existían. Me tocó cubrir los primeros casos también de VIH, entrar a instituciones donde de verdad que mis compañeros camarógrafos, en este temor que no se les puede juzgar tampoco, se ponían alcohol después de grabar pacientes que vivían con VIH, con SIDA, ¿no? Porque esto ha cambiado las nomenclaturas, pero en aquel momento era así. Le estoy hablando Claro. hace muchísimos años, donde no había información. Y entonces me tocó eso. Pero eso era diferente, porque sabíamos las formas como que te podías contagiar, que es infectar por el virus del VIH. Pero esto era diferente. Esto era por convivir con las personas, y a mí me estaba tocando ahora cubrir eso. Fue muy difícil, doctor, y yo en las noches siempre estaba estresada y siempre sabía que al día siguiente tenía que salir a grabar.
Y entonces siempre llegaba ahí con el cubrebocas y no se me acerquen, y ellos me querían abrazar y no, yo prefiero que mejor no. Y todos los días despertaba y decía, es que siento algo en la garganta, y es que si me pasa algo a mí, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, es muy difícil. Y Totalmente. no fui a una atención de salud mental, no fui, porque ni siquiera pensé que la necesitara, ¿sabe? Esa Es como irlo ándale, trabajando Nora. todos los días. Y esa parte, que qué bueno que la estás mencionando, porque incluso está escrita y muchos de los reporteros dicen eso que acabas de mencionarnos. No pensé que la necesitara. No pensé que eso podía ser un problema. No pensé que podía yo necesitar recibir y de verdad te agradezco mucho el habernos compartido tu experiencia. Yo encantado de seguir hablando más y horas contigo, pero se me está yendo el episodio. No quería yo terminarlo sin haber conocido tu experiencia, pero COVID también significó ese estímulo de estrés para quienes están cubriendo esos medios. Y es importante que la gente sepa que no estamos diciendo que el periodismo que cubre este tipo de fuentes, particularmente donde hay situaciones que amenazan la vida o situaciones como conflictos bélicos, necesariamente se vayan a deprimir, ansiedad y alcohol. No, pero la estadística habla de que puede ser desde 1 de cada 4 tener cualquiera de estas condiciones. No es una cosa menor, es mucho más que la población en general y habrá que incluir ahora a todas las personas que tienen que estar revisando constantemente imágenes por su cuestión laboral, sea la que sea que se trate, generalmente son de impartición de justicia, también debieran tenerlo muy presente. Ya para terminar, Nora, ¿qué nos dejas aparte de estas grandes reflexiones al haber visto la película El fotógrafo de Minamata? Yo dejo de manera personal aprendizaje en un tema que tampoco está tan visibilizado, que se habla y se cree que solamente es, bueno, es que eso solo lo ven los activistas. Toda esta, porque al final hay un recuento de lo que está ocurriendo hasta la fecha en diferentes países en torno a esta contaminación ambiental, contaminación con incluso con mercurio, después de que esto pareciera que es tan lejano, no lo es, sigue siendo un problema de actualidad que se nos olvida voltear a ver, doctor. Yo aprendí eso, que hay que ser constantes en seguir informándonos sobre todos los temas. Aprendí, doctor, porque me puse a leer mucho sobre el fotoensayo es increíble de verdad, porque el estudiar la licenciatura en comunicación no quiere decir que sabes de todo porque te vas especializando. Yo no conocía de esto, doctor, y no me da pena reconocerlo. Entonces me puse a revisar grandes fotoensayos que hay. Por supuesto que del fotoperiodismo sí sabía, pero no del fotoensayo. Y entonces me puse a ver quién era él y me encantó descubrir a este gran personaje del fotoperiodismo. Y eso se lo agradezco, doctor, porque gracias a esta película yo empecé a estudiar más sobre este tema, pero también me deja una gran reflexión sobre la importancia de la salud mental. La salud mental hay que cuidarla en todo momento. En el momento que te sientas afectado por algo, tienes que poner atención y tienes que buscar ayuda, porque la salida, como se va planteando ahí en la película, es de estas adicciones, estos excesos que él tenía, los podemos tener todos, no necesariamente porque te dediques al fotoperiodismo, lo podemos tener todos. Lo importante es visibilizarlo, pero al final me deja esta parte de regresar a Japón, que él pensaba que iba a ser terrible, lo rescató como ser humano. Entonces, nunca sabes en qué momento, no sabes qué tan mal estás, pero no sabes quién te vaya a rescatar o qué te vaya a rescatar. Y entonces es ir dejando que las cosas ocurran también en ese sentido. Pero lo que sí puedas hacer para tratarte, busca ayuda. Es una gran enseñanza. Nora, muchísimas gracias. Yo me uno a ti y las personas que nos ven y nos escuchan. Tomen las palabras de Nora, que es una experta en salud, que se ha dedicado por muchísimos años a cubrir toda esta parte de si algo de lo que hemos dicho y que nos han escuchado hablar les hace sentido, les suena, están tomando algunos caminos para sentir alivio, porque alguna vez escuché
alguien decir, las personas no saben regular sus emociones y quizás el término adecuado es, sí las regulan, pero no de la manera adecuada, pero no de la manera correcta, no eligiendo la conducta que puede ser más saludable. Pues Nora, ha sido un enorme placer en las personas que quieran conocer y saber más de ti, aparte de quiero agradecerte la invitación al episodio de tu podcast, fantástico, un nombre que te digo, me gusta mucho, pase de visita, por favor, ¿dónde te pueden encontrar y seguir las personas que quieran saber más de ti y tu trabajo? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Se llama Pase de Visita. Estamos en Spotify. Cada 15 días se sube un nuevo episodio. Y el que sigue es precisamente el que grabamos con usted sobre las emociones. Reconocerlas, entenderlas y vivirlas es súper importante. Estamos en Facebook también como Pase de Visita. Estamos en Instagram como Pase de Visita. Así que, pues por favor también, si quieres saber de estos temas, yo no soy especialista, soy periodista especializada en salud, pero como no soy especialista, no soy doctora, siempre tenemos grandes invitados como usted y yo solamente soy un enlace para llevarles información porque hace mucha falta trabajar en salud, en prevención, y yo les agradezco a todos los especialistas que tengan confianza y pues de salud mental hablamos con usted y hoy una gran emoción, pero de alegría, hasta de estrés al principio, doctor, de empezar el podcast con usted, pero muchísimas gracias. Qué gran experiencia haber grabado esto con usted y gracias por la confianza. Al contrario, Nora, ha sido un gran placer y te agradecemos mucho y a quien nos escuchó y tuvo oportunidad de vernos, recuerden, nos pueden seguir en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y también por el canal de YouTube de Cinequiatría. Muchísimas gracias, Nora. Gracias, doctor. Hasta luego. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.